Las enseñanzas para Américara. Secretos de un faraón. El antiguo Egipto nos ha legado numerosos textos de gran valor histórico, filosófico y moral, muchos de los cuales nos permiten comprender cómo pensaban, gobernaban y educaban a sus futuras generaciones. Uno de estos textos fundamentales es las Enseñanzas para Américara, un documento que ha sobrevivido a través de los siglos y que ofrece una visión única sobre el arte del gobierno, la moral y las lecciones aprendidas de los errores del pasado. Este texto se nos ha transmitido gracias a varios documentos clave. Los tres manuscritos principales que contienen fragmentos de estas enseñanzas son el papiro 1116 de San Petersburgo, descubierto y publicado por Golenishev en 1913, el papiro 4658 de Moscú, Papyrus Moscou-Enar 4658, publicado en 1956, y el papiro Carlsberg VI, editado por Bolten en 1945. Además de estos papiros, existe otro soporte importante, el Ostracon 1476 de Deir el-Medina, que también conserva partes del texto. De estos manuscritos, el más antiguo y completo es el papiro 1116a, el cual ha sido fechado en la 18ª dinastía y se considera contemporáneo al papiro 4658 de Moscú. Se estima que fue copiado en el año 19 del reinado de Amenhotep III. En contraste, el papiro Carlsberg VI es más tardío, lo que indica que este texto fue transmitido y copiado a lo largo del tiempo, mostrando su importancia en la educación de las élites gobernantes egipcias. A pesar de que los manuscritos que nos han llegado son relativamente recientes en comparación con el texto original, se sabe que las enseñanzas para Américara fueron redactadas mucho antes, durante el primer periodo intermedio de Egipto, una época de crisis, fragmentación política e inestabilidad social. El autor del documento es Keti III, un gobernador del norte originario de Heraclópolis Magna, quien perteneció a la 9ª y 10ª dinastía. Su intención al escribir estas enseñanzas era clara: transmitirle a su hijo y futuro sucesor, Merícara, las claves para gobernar con sabiduría y evitar los errores que habían debilitado a Egipto en el pasado. Las enseñanzas para Merícara pueden considerarse una guía política y ética diseñada para un joven monarca. En ellas, Keti III aconseja a su hijo sobre cómo debe comportarse un buen gobernante, enfatizando la necesidad de la justicia, la clemencia y la prudencia en el ejercicio del poder. También aborda temas como la relación con los dioses, la administración del reino, el trato a los súbditos y la importancia de evitar la corrupción. El texto no solo busca educar a Merícara en los principios del buen gobierno, sino que también refleja una realidad política compleja. En el primer periodo intermedio, Egipto estaba dividido en múltiples centros de poder, con conflictos constantes entre el norte, gobernado por Heraclópolis, y el sur, donde Tebas comenzaba a consolidar su dominio. La preocupación de Keti III por el destino del reino y por la estabilidad de su gobierno se refleja en cada una de sus palabras. En este sentido, las enseñanzas para Merícara se pueden comparar con otros textos de sabiduría del antiguo Egipto, como las máximas de Taotep o las enseñanzas de Amenemhat, y que también ofrecen consejos sobre el liderazgo y la moral. Sin embargo, este documento tiene un carácter más personal e íntimo, ya que es un padre que se dirige directamente a su hijo, con la esperanza de que pueda aprender de los errores del pasado. A lo largo de los siglos, este texto ha sido estudiado por egiptólogos y especialistas en literatura del antiguo Egipto, ya que ofrece una visión fascinante sobre el pensamiento político de la época. Nos permite entender cómo los egipcios concebían el poder, la moral y la responsabilidad de un rey hacia su pueblo y hacia los dioses. El hecho de que existan copias tardías de este texto sugiere que su contenido fue considerado valioso y digno de ser preservado en diferentes momentos de la historia egipcia. Probablemente, las ideas expresadas en él influyeron en generaciones posteriores de gobernantes y administradores. Hoy en día, las enseñanzas para Merícara siguen siendo una fuente de estudio imprescindible para comprender la historia política del antiguo Egipto y el legado filosófico de sus gobernantes. Nos muestran que, a pesar de la distancia temporal, muchas de las preocupaciones sobre el liderazgo, la justicia y la estabilidad siguen siendo relevantes en la actualidad. Enseñanzas para Merícara.
Los descontentos se multiplicaron rápidamente, generando un clima de tensión y desorden en la comunidad. Escucha con atención los buenos consejos que tengo para ti, pues pueden guiarte en momentos de incertidumbre. En relación con aquel que ocupa un cargo de responsabilidad, es fundamental que actúe con justicia y equidad. Y cuando llegue el momento de expresar tu palabra, que sea con verdad y sin parcialidad, pues la justicia debe prevalecer sobre los intereses individuales. Cada quien busca su propio beneficio, inclinándose hacia donde le conviene. Sin embargo, el destino siempre encuentra la manera de equilibrar la balanza. Es importante estar agradecido por lo que se tiene, pues la ingratitud puede llevar a caminos inciertos. Aquellos que actúan con violencia terminan enfrentando consecuencias inevitables. Quienes han sido leales y han servido con honor serán reconocidos por su compromiso, pues el valor de la fidelidad no pasa desapercibido. Si encuentras a un líder de la tribu, contrólalo y entonces protege a tus numerosos descendientes. No lastimes a un hombre mediante una orden injusta, pues esto traerá desequilibrio a las grandes mansiones y escasez en los alimentos de la tribu. Cuídate de no actuar con imprudencia. Los compañeros, no estamos vivos después de haber pasado un mes. Su cuerpo yace inmóvil. Dice que pensará y recordará. Fui un hombre fuerte, ciertamente sobre la tierra con cada miembro de mi carne intacto. Pero ahora veo a la gente que cayó en rebelión, después de que tu corazón se pacificara con la venganza. Todos dicen, resulta que ha renacido, que han sido educados nuevamente como hombres pacíficos. Si encuentras a alguien sin muchos familiares, a quien los ciudadanos no han reconocido y que está rodeado de numerosos servidores que lo aman solo por sus bienes, con la intención de ser conocido. Si es alguien que penetra en los corazones y que, a pesar de su carácter chismoso y charlatán, es apreciado por sus siervos, entonces, elimínalo. Acaba con sus hijos, borra su nombre, destruye a sus allegados y elimina todo rastro de él y de aquellos que lo siguen. Es un hombre que siembra la agitación entre los ciudadanos, alguien violento. Su presencia divide a los jóvenes en facciones, generando conflictos y desorden. Si además descubres que los ciudadanos lo siguen y su influencia crece más allá de tu control, denúncialo ante los magistrados y expúlsalo, pues es un rebelde. Es un chismoso para la ciudad, un charlatán que manipula a la multitud. Apaga su fervor antes de que cause un levantamiento. Expulsar a un rebelde es acabar con la iniquidad de quien incluso ha llevado a su propio padre a la traición. Es el hombre de baja condición quien se encuentra confundido cuando el ejército avanza y se le permite ser acusado injustamente, conduciéndolo a su final. Se muestra lleno de furia cuando es enviado a la casa de labor, pero luego, con el tiempo, acepta su castigo con gratitud. Ruega con desesperación, pero en su interior también hay un extraño júbilo. Debes acercarte a Dios y justificar tus acciones ante Él. Entonces, en tu ausencia, la gente dirá que castigas con justicia en respuesta a sus faltas. Una buena disposición es el cielo de un hombre, pues aquel que desprecia al afligido es verdaderamente miserable. Hazte experto en las palabras y serás fuerte. El verdadero poder de un rey no está solo en su brazo, sino en su lengua. Las palabras son más valiosas que cualquier combate, pues con ellas se vencen obstáculos que la fuerza no puede derribar. Nadie puede esquivar con facilidad al ingenioso. Cuando te sientas en una humilde estera, recuerda que la sabiduría es el mayor baluarte, aquel que protege a los grandes. Quien posee conocimiento no es atacado, porque su sabiduría es respetada. Allí donde habita un sabio, no ocurren crímenes, porque la justicia se acerca a él, guiada por la voz de los ancestros y sus enseñanzas. Su presencia es un faro que ilumina el camino de quienes buscan el equilibrio y la verdad. Imita a tus padres y a tus ancestros, pues su conocimiento es una guía invaluable. Sus palabras han perdurado a través del tiempo y han quedado registradas en los libros. Ábrelos, léelos y aprende de ellos, pues solo a través del estudio y la enseñanza se alcanza la verdadera sabiduría. No actúes con maldad, pues la amabilidad es un gran valor.
Haz que tu legado perdure a través del amor y fomenta la unión de los trabajadores para el bienestar de la ciudad. De esta manera, se dará gracias por las recompensas alcanzadas en tu nombre. Se reconocerá tu bondad y se elevarán plegarias por tu salud y bienestar, como muestra de gratitud y respeto. Respeta a los grandes, cuida de tu gente y protege tus fronteras y patrullas. Es sabio actuar con previsión, pues quien anticipa el futuro asegura la vida, mientras que aquel que se confía está destinado al fracaso. Ser un líder con buen carácter y los demás te seguirán. Es un miserable aquel que desea para sí la tierra que pertenece a otro. Es un ignorante quien codicia lo que está destinado a otros. La vida sobre la tierra es breve y pasajera. Afortunado es aquel que es recordado, porque en él no hubo injusticia. Ni 1.000.000 de hombres pueden cambiar la voluntad del Señor de las dos tierras. ¿Acaso existe un hombre que viva eternamente? No, pues aquel que parte hacia Osiris sigue el mismo destino que quien ha sido liberado, siempre que su corazón haya sido justo. Enriquece a tus grandes para que apliquen tus leyes, pues aquel cuya casa es rica no actúa con parcialidad. Quien posee bienes no sufre carencias. Los hombres pobres no pueden expresarse con verdad, ni puede ser recto aquel que desea para sí lo que no tiene, pues tomará partido por quien le favorezca y se inclinará hacia aquel que posea los medios para pagar. Es grande aquel cuyo legado es grande. Es digno y valiente el rey que gobierna con justicia, y un hombre es insigne cuando su grandeza es reconocida. Debes decir siempre la verdad en tu hogar, pues el respeto de los grandes sobre la tierra se gana con honestidad. La rectitud de un señor radica en su sinceridad. Quien lidera el hogar tiene el poder de colocar al temeroso en la sombra y al valiente en la luz. Practica la justicia para que puedas perdurar en la tierra. Calma a quien llora y no oprimas a la viuda. No arrebates a un hombre los bienes que le pertenecen por derecho. No despojes a los grandes de sus posiciones injustamente. Sé cuidadoso al impartir castigo, pues un juicio erróneo puede traer desgracia. No recurras a la violencia sin razón, ya que no te traerá beneficio alguno. Debes castigar con verdugos y guardianes, y así esta tierra estará en orden. Con excepción del rebelde cuyos planes fueron descubiertos, pues Dios conoció a los descontentos y golpea a los culpables con sangre. Solo el piadoso verá alargados sus días. No mates a un hombre cuya valía conozcas, aquel con quien hayas compartido cantos sagrados, quien leía con detenimiento los escritos divinos y tenía acceso a los secretos del templo. El alma sigue el camino que ya conoce, no se desvía de las sendas antiguas. Ninguna magia puede interponerse en su destino, y llega hasta aquellos que le son fieles. La corte de magistrados del sur juzga al opresor, y bien se sabe que no son compasivos. En el día del juicio del miserable, llega la hora de cumplir con su deber habitual. Es un momento incómodo cuando el acusador es un sabio. No confíes en la duración de los años, pues ellos ven el tiempo de vida como si fuera solo una hora. Cuando alguien permanece después de la muerte, sus acciones se convierten en su mayor tesoro, pues en ellas reside la eternidad. Solo el necio altera lo que ha sido dispuesto. Aquel que actúa con rectitud y no causa daño, existirá en ese lugar como un dios, viajando libremente como los señores en la eternidad. Ensalza a tus jóvenes y ganarás el favor de la corte. Incrementa tus partidarios con milicias, y tus conciudadanos estarán complacidos con nuevas adquisiciones. Cuando estos jóvenes alcancen los 20 años, habrán seguido su deseo, y los hombres justos volverán a surgir. El padre de familia se presentará ante ti del mismo modo que los jóvenes reclutados en las levas. Fueron los antiguos quienes pudieron combatir por nosotros después de haber sido reclutados en tiempos de mi coronación. Magnifica a los grandes y honra a tus combatientes. Da en abundancia a los jóvenes que te siguen, provéelos generosamente, dótalos con tierras fértiles y recompénsalos con rebaños prósperos. No hagas distinción entre el hijo de un noble y el de un plebeyo, valora a cada hombre por sus acciones y su esfuerzo. Así,
Todos los trabajos artesanales serán realizados con excelencia y se fortalecerá el poder de aquellos que sostienen tu reino con su fuerza y determinación. Coloca protección en tu frontera y asegura tus fortalezas. Que las tropas sean útiles a su señor. Construye abundantes monumentos para la divinidad, pues así perdura el nombre de quien los erige. Un hombre debe hacer lo que es beneficioso para su alma. En el mes del servicio sacerdotal, recibe las 2 sandalias blancas, visita el templo, guarda discreción sobre los misterios, entra en el santuario y participa del pan sagrado en el templo. Suministra en abundancia el vaso de ofrendas al Dios, incrementa las provisiones y coloca la abundancia en las ofrendas diarias, pues son actos beneficiosos para quien los realiza. Haz prosperar tus monumentos según tu poder, pues un solo día puede ser suficiente para la eternidad, y una hora puede ennoblecer el futuro cuando la divinidad reconoce las acciones que se realizan en su honor. Que marchen tus estatuas hacia tierras lejanas, hacia un país extranjero cuya existencia aún no ha sido descrita, llevando consigo la esencia de tu legado y el eco de tu grandeza. Es peligroso minimizar las amenazas del enemigo, pues no puede permanecer en calma dentro de Egipto. Unas tropas de jóvenes se alzarán contra otras, tal como lo predijeron los antepasados. Se librará una batalla en la necrópolis, donde los monumentos antiguos serán destruidos en un acto de venganza. Así ha sucedido antes y así volverá a ocurrir. Del mismo modo, aquel que transgrede las leyes será castigado por la mano del Dios. No seas cruel con la noble región del sur, pues ya conoces la profecía de la corte sobre ello. Tal como ha sucedido antes, puede volver a ocurrir. No están equivocadas si lo dicen. Después de marchar a Tinís, hacia su frontera sur y el valle, la tomé como una tormenta repentina, algo que ni siquiera me libra. El justificado logró hacer. Sé compasivo con aquellos que están siendo gobernados. Haz que persistan renovando los tratados, asegurando así la estabilidad y el bienestar de todos. No hay corriente que pueda ocultarse por completo, todo fluye y se revela con el tiempo. Actuar con previsión es siempre una decisión sabia, pues el futuro se construye con las acciones del presente. Lo que es bueno para ti y para el sur es que venga a ti trayendo tributos y regalos. He actuado de la misma manera para los antepasados. Si no hay cebada que pueda ofrecerte, sé comprensivo, pues son débiles ante ti. Conténtate con tu pan y tu cerveza. Los bloques de granito llegan a ti sin restricciones. No destruyas los monumentos de otros. Debes tallar la piedra en Erau con respeto y dedicación. No construyas tu tumba mediante la demolición de otras, pues cada cosa fue hecha con un propósito y debe permanecer en su lugar. Mira, el rey es el señor de la alegría. Puedes dejarte llevar mientras persigas tu sueño con tu brazo poderoso y sigas tu corazón. Con lo que he hecho, no existirá enemigo alguno dentro de tus fronteras. Entonces me alcé como un señor en la ciudad, cuyo espíritu estaba afligido por el Bajo Egipto. Utsenu se convirtió en su refugio, y su frontera sur se estableció en el Canal de los Dos Peces. Después de pacificar completamente el occidente, hasta las tierras de dunas de la costa, aquellas regiones comenzaron a pagar tributos y ofrecer su preciada madera meru. Se puede ver la madera de enebro que nos entregan, testimonio de su sumisión. En el oriente, las riquezas fluyen como si fueran los tesoros de tierras extranjeras. Sus tributos están abundantemente dispuestos, y se espera el retorno de las islas situadas en medio del gran río, asegurando así el control sobre ellas y todo lo que contienen. Los distritos administrativos han declarado la importancia de mostrarme respeto, reconociendo la grandeza de mi autoridad y el poder que he consolidado. Mira, la tierra que había sido destruida quedó reorganizada en nomos, y en ella residen todos los grandes ciudadanos. El gobierno, antes concentrado en un solo gobernante, ahora está en manos de 10 hombres. Se nombra a un líder que te provee ingresos abundantes y todo tipo de tributos. Un hombre independiente provisto de tierras, trabaja para ti como si fuera una sola cuadrilla unificada. Esto garantiza que no haya descontento entre ellos.
No sufrirás cuando el Nilo no venga, pues las riquezas del Bajo Egipto están en tus manos. Observa cómo el poste de amarras en mi propiedad ha sido golpeado. La tierra que he creado en el este, extendiéndose hasta el camino de Horus, ha sido provista con ciudadanos y llena de los hombres más valientes y escogidos de toda la tierra, preparados para resistir cualquier amenaza. Que aquel que venga después pueda ver el ejemplo de un hombre valiente y superarlo, logrando más de lo que yo he hecho. Pero ay de aquel heredero débil, pues sobre él caerá una maldición. Debes decirle esto al extranjero: un vil asiático es peligroso por el lugar donde se encuentra. Contamina el agua y pone obstáculos con abundantes maderas. Sus caminos son traicioneros por las montañas. No desea establecerse en un solo lugar, pues la escasez lo obliga a deambular por distintas tierras. Ha combatido desde tiempos antiguos, pero no es valiente ni puede ser conquistado. No anuncia el día del combate, sino que ataca como un ladrón que ha sido rechazado por sus propios camaradas. Pero estaré presente, como si aún viviera, y recuerdo cuando estos extranjeros estuvieron aquí como si se enfrentaran a un muro. Con su fortaleza abierta, mi casa quedó aprisionada contra ellos. Hice que el Bajo Egipto los golpeara, que sus familiares fueran capturados, sus rebaños arrebatados y su gente abatida, hasta que los asiáticos llegaron a aborrecer a Egipto. No pongas tu corazón detrás de ellos, pues los asiáticos son como un cocodrilo al acecho en la orilla. Acechan en los caminos solitarios, pero no se atreven a enfrentarse a una ciudad llena de gente. Medenid fue socavada a lo largo de su dominio, y su lado quedó inundado hasta Kemur. Era el vínculo vital con el país de los asiáticos. Sus muros eran sólidos y sus combatientes numerosos. Dentro de la ciudad, tanto los sirvientes como los hombres libres de la corte conocían el arte de la guerra y sabían empuñar las armas. El distrito de Djeksut contaba con 10.000 hombres, entre plebeyos y hombres libres, quienes no estaban sujetos a tributos. Desde tiempos de la corte, los grandes señores residían allí. Sus fronteras eran firmes y sus guarniciones valientes. Las aguas del norte la irrigaban hasta el Bajo Egipto, garantizando su sustento con el grano, al igual que lo haría un hombre libre. Será un gran desafío para quien lo intente. Observa. Es la entrada al Bajo Egipto, y han construido un dique que se extiende hasta Neninesu, conocida como Heracleópolis Magna. Su población es numerosa y representa una garantía de estabilidad. Debes tener cuidado de no rodearte de los partidarios del enemigo, pues aquellos que actúan con prudencia logran prolongar sus días. Si tu frontera en el sur muestra hostilidad, son los extranjeros quienes han tomado el hábito de combatir. Construye fortificaciones en el Bajo Egipto, pues la seguridad de la tierra no debe verse amenazada. El nombre de un hombre no será disminuido por sus acciones, ya que no se puede destruir a los habitantes que han sido asentados con justicia. Es necesario edificar una mansión para tu estatua, como símbolo de fortaleza y permanencia. El enemigo anhela causar daño, pues su corazón es vil y su intención es sembrar el caos. Por ello, la protección de la tierra y la edificación de defensas son esenciales para preservar el equilibrio y la estabilidad. Keti ha dejado una enseñanza clara. Quien permite la violencia es quien destruye los altares. El Dios castigará al rebelde en las ciudades sagradas, y la justicia caerá sobre él del mismo modo en que él la ha quebrantado. El hombre hallará satisfacción en aquello que se le ha ordenado alcanzar. Quien es leal y actúa con rectitud no será llevado ante el tribunal en el día del juicio. Haz prósperos los altares y honra al Dios. No digas que la voluntad es débil ni permitas que tus manos desfallezcan. Aquel que se rebeló contra ti fue quien derribó el cielo, pero lo que realmente perdura a lo largo del tiempo son los monumentos, testigos de la historia durante siglos. Quien comprende a su enemigo no busca destruirlo por completo, pues su legado servirá para aquellos que vendrán después. En este mundo, nadie está libre de adversarios, pero es en la lucha donde se forja la verdadera grandeza. El señor de las dos orillas es un sabio. No actuará con necedad un rey que cuenta con cortesanos,
pues su sabiduría ha estado con él desde su nacimiento. Es aquel a quien los dioses han escogido para gobernar la tierra y guiar a millones de hombres. Ser rey es un gran oficio. No hay hijo ni hermano que perpetúe los monumentos por sí solo, pues es el hombre quien da honor a otro. Un hombre debe actuar con respeto hacia aquel que está por delante de él, para que así sean enaltecidos sus actos y su legado perdure en aquellos que vendrán después. Mira, en mi época ocurrió una acción vil. Los distritos de Tinís fueron devastados, y esto sucedió como consecuencia de mis actos. Solo lo supe después de que fue hecho. Mis necesidades estuvieron al frente de mis decisiones, pero destruir es una vileza. No hay beneficio en que un hombre reconstruya lo que ha dañado, derrumbe lo que edificó o restaure lo que antes había embellecido. Cuídate de ello, pues todo daño recibe su respuesta del mismo modo. Cada acción tiene su consecuencia. Se transmite de generación en generación entre los hombres, desde que se ocultó el Dios que conoce los caracteres. No hay quien se oponga al Señor de la mano, pues es el quien ataca todo lo que perciben los ojos. Se debe respetar al Dios en su camino, pues fue forjado con piedras preciosas y modelado en cobre, de la misma manera en que una corriente de agua puede ser reemplazada por otra. No existe un río que haya quedado oculto para siempre. Lo que he hecho traerá buenos frutos en el futuro. Esto significa que el dique se libera después de haber permanecido oculto por su propia voluntad. La marcha del alma se dirige hacia el lugar que ya ha conocido, sin perderse en el camino del ayer. Haz digno tu lugar en el occidente y haz que tu capilla en la necrópolis sea espléndida, siendo preciso y justo en cada acción. Esto es lo que los corazones valoran. Se recibe con agrado el carácter de quien es sincero, mucho más que las ofrendas de aquel que ha cometido errores. Haz para el Dios y él hará lo mismo contigo, proporcionándote recursos que harán prosperar las piedras de ofrendas y los grabados. Es esto lo que proclamará tu nombre. Reconoce al Dios según lo que se le hace. Están suministradas las gentes y los pequeños rebaños del Dios, después de que él creara el cielo y la tierra para sus corazones, eliminara la codicia del agua y creara el aliento para el corazón y la vida de sus narices. Son imágenes que salieron de su cuerpo cuando se elevó en el cielo para sus corazones. Ha creado para ellos las plantas, los pequeños rebaños, las aves y los peces que los nutren. Mató a sus enemigos y destruyó a sus hijos porque planeaban hacer una rebelión. Creó la luz del día para sus corazones y navega para verlos después de haber erigido una capilla alrededor de ellos. Cuando lloran, escucha. Ha creado para ellos gobernadores desde su nacimiento, y un comandante para levantarse en la espalda del débil, después de haberles dado palabras poderosas como flechas para oponerse a las adversidades. Vela por ellos tanto de noche como de día, después de haber aniquilado a los descontentos entre ellos, como un hombre golpea a su hijo a causa de su hermano, pues Dios conoce todos los nombres. No debes hacer ninguna distorsión a mi lenguaje, ya que todas las leyes relativas al rey te instruyen para que te eleves como hombre. Así, me alcanzarás sin que exista un acusador contra ti. No mates a quien esté cercano a ti, a quien hayas favorecido, porque Dios lo conoce. Él es uno de los prósperos sobre la tierra. Aquellos que siguen al rey son divinos. Haz que tu amor sea para todos, sin excepción. Esto significará que tu buen carácter será recordado con el paso de los años. Serás conocido como quien destruyó el tiempo del sufrimiento, y aquellos que vivan en el futuro en la casa de Keti te verán como alguien justo. No ruegues que él venga hoy. Mira, te he dicho lo que es útil para mi cuerpo. Debes actuar organizando esto de manera adecuada ante ti. Resulta que fue encontrado de manera agradable, tal como se describe en los escritos del escriba Caemuaset, quien era una persona discreta, de buen carácter y paciente. Era alguien amado por la gente, que no buscaba destacar frente a los demás, ni era hostil. Se le veía como un fiel sirviente de su señor, un escriba que recitaba las máximas, con una visión experta en los trabajos de Jeuti, Tod. Caemuaset, dedicado a su hermano,
era profundamente amado y apreciado por su afecto. Este escriba, Mau, hijo de. Las paradojas en las enseñanzas para Merícara. Una de las características más fascinantes de las enseñanzas para Merícara es la presencia de paradojas que surgen de la forma en que se abordan temas como el poder, la moralidad y el liderazgo. Estas paradojas no solo reflejan la complejidad del pensamiento egipcio, sino que también nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza humana, el gobierno y el uso del poder. La justicia y la misericordia, dos caras del mismo poder. Una de las paradojas más claras de las enseñanzas para Merícara es la tensión entre la justicia y la misericordia. Mientras que la justicia se asocia generalmente con la rigidez y la imparcialidad, la misericordia es vista como una cualidad que exige flexibilidad y empatía. Sin embargo, en el texto, Keti III, el autor, enseña que un buen gobernante debe combinar ambas cualidades. El sabio líder debe ser justo, pero también debe saber cuándo aplicar la misericordia. Esto nos lleva a una reflexión sobre cómo el poder absoluto puede ser tanto destructivo como constructivo. Si bien la ley debe ser cumplida sin excepción, la compasión ante situaciones excepcionales evita que el poder se convierta en tiranía. La verdadera sabiduría del gobernante radica en saber equilibrar estos dos aspectos, y esa es una de las lecciones más profundas de este antiguo texto. Este dilema, tan contemporáneo en el ejercicio del poder, es también relevante en nuestra época, donde muchos líderes enfrentan la misma cuestión: ¿cuándo es apropiado ser firme y cuándo es necesario ser comprensivo? La humildad como pilar del poder. Otra paradoja fascinante es el concepto de que el poder verdadero reside en la humildad. En un contexto en el que los faraones eran considerados figuras divinas, con un poder casi absoluto sobre sus súbditos, la humildad podría parecer una debilidad. Sin embargo, las enseñanzas para Merícara sugieren que la falta de arrogancia y el respeto por los demás son cualidades esenciales para mantener el poder y la estabilidad del reino. Keti III advierte a su hijo contra el peligro de la vanidad y la arrogancia, que pueden llevar a los gobernantes a perder la confianza de su pueblo. La verdadera grandeza, le dice, se encuentra en la modestia, ya que esta cualidad permite a los líderes ganarse el respeto y mantener su poder sin necesidad de opresión. Esta paradoja también puede verse en otros aspectos de la cultura egipcia, donde los faraones, a pesar de su autoridad absoluta, debían actuar como guardianes de la justicia divina, lo que implicaba estar al servicio del bienestar del pueblo, más que en una posición de dominio absoluto. Es interesante cómo esta enseñanza también puede compararse con la filosofía moderna de liderazgo humilde, donde la autorreflexión y el servicio al bien común son considerados indicadores de un liderazgo eficaz. Este tipo de poder, basado en la humildad, puede ser mucho más duradero que el que se basa en la fuerza y el miedo. El aprendizaje de los errores del pasado. ¿Por qué repetimos la historia? Una de las enseñanzas más valiosas que Keti III ofrece a su hijo es la importancia de aprender de los errores del pasado. El texto está lleno de referencias a los fracasos de los gobernantes anteriores y cómo estos errores deben ser evitados para asegurar la estabilidad del reino. Sin embargo, a pesar de estos consejos sabios, la historia de Egipto está llena de repeticiones de los mismos errores, como la decadencia de los faraones, las luchas internas y las invasiones extranjeras. Esta paradoja plantea una de las preguntas más profundas sobre la naturaleza humana. ¿Por qué, a pesar de las advertencias y el conocimiento, seguimos cometiendo los mismos errores? La historia egipcia, al igual que la historia de muchas otras civilizaciones, muestra cómo los líderes, incluso aquellos que tenían conocimiento de los fracasos previos, no siempre aplicaron las lecciones del pasado. Esto nos lleva a reflexionar sobre la fragilidad de la sabiduría humana, tener conocimiento y aún así fallar en aplicarlo. Las enseñanzas para Merícara nos muestran que el conocimiento no garantiza el éxito y que la verdadera sabiduría reside en la capacidad de aprender de los errores, algo que sigue siendo relevante en los tiempos modernos. La repetición de la historia, aunque frustrante, también es parte de la condición humana, y la sabiduría del pasado es un recordatorio de que debemos ser vigilantes y reflexivos en nuestro presente.
Datos curiosos sobre las enseñanzas para Merícara. Las enseñanzas para Merícara no solo son valiosas por sus profundos consejos, sino que también están llenas de detalles históricos y curiosidades que nos permiten conocer más sobre la sociedad egipcia, sus valores y su sistema de gobierno. El papiro 1116A de San Petersburgo. El papiro 1116A, que es el más antiguo de los documentos que contienen las enseñanzas para Merícara, fue descubierto en San Petersburgo en 1913, y desde entonces se ha convertido en una pieza central para el estudio de la literatura egipcia. Este papiro es particularmente interesante porque es el único que tiene un registro histórico preciso, lo que permite datarlo con exactitud en el reinado de Amenhotep III, alrededor del 1386 a.C. Este contexto histórico es clave, ya que el reinado de Amenhotep III es conocido por ser una época de gran estabilidad y riqueza para Egipto. La enseñanza de Seti III, por lo tanto, no solo busca advertir a su hijo sobre los peligros del mal gobierno, sino también asegurar que las generaciones futuras no repitan los errores de los gobernantes previos, a pesar de la prosperidad aparente. El contexto de Heraclópolis Magna y las dinastías novena y décima. El autor del texto, Seti III, fue un gobernador de la región norte de Egipto, Heraclópolis Magna, en el período de las dinastías novena y décima, un tiempo caracterizado por la fragmentación del poder y las tensiones internas. La existencia de estos fragmentos de poder en el norte y el sur del país muestra cómo Egipto atravesó una época de inestabilidad política antes de la consolidación bajo la 18ª dinastía. Este contexto histórico también resalta la preocupación de Seti III por la perpetuación de un sistema de gobierno sólido que resistiera las dificultades inherentes a la división política. El hecho de que el texto fuera destinado a un joven heredero revela la preocupación por una educación política que no solo se centrara en la administración del poder, sino también en las virtudes morales y éticas necesarias para un liderazgo sabio. La importancia de los papyrus y ostracons en la transmisión de sabiduría. Además de los tres principales papiros, hay otros fragmentos que contribuyen al conocimiento de las enseñanzas de Seti III. El ostracon 1476 de Deir el-Medina es otro ejemplo de cómo las ideas de los gobernantes y sacerdotes egipcios se transmitieron a través de documentos escritos en materiales diversos. Los ostracons, que eran piezas de cerámica con inscripciones, eran una forma más accesible de registrar y difundir enseñanzas en tiempos en que los papiros eran costosos y difíciles de conseguir. Estos fragmentos nos ofrecen una visión interesante de cómo se compartían las lecciones morales y educativas dentro de la sociedad egipcia, tanto en el ámbito de la nobleza como entre los trabajadores y artesanos de las tumbas reales. Paralelismos con otras civilizaciones. Las enseñanzas para Merícara también invitan a comparar el pensamiento egipcio con el de otras culturas contemporáneas y posteriores. A través de los paralelismos que encontramos en las enseñanzas de otros pueblos antiguos, podemos apreciar cómo muchas de las preocupaciones universales sobre el liderazgo, la justicia y la moralidad fueron comunes en diversas civilizaciones. Es fascinante ver cómo las ideas de los egipcios sobre el gobierno justo y el bien común se asemejan a las enseñanzas de los filósofos griegos. Por ejemplo, en la obra de Platón, especialmente en su diálogo La República, se plantea la idea de que el líder debe ser una persona de gran virtud, capaz de actuar para el bienestar de la comunidad. De manera similar, Seti III insiste en que el buen gobernante debe estar en servicio del pueblo y que su sabiduría es la clave para evitar la tiranía. Los paralelismos con el pensamiento confuciano son igualmente notables. En la antigua China, Confucio también promovía la virtud, el respeto por los ancianos y el buen gobierno. Tanto en Egipto como en China, el gobernante sabio era visto como el pilar de la estabilidad social. La idea de que los líderes deben ser modelos de moralidad y que su comportamiento tiene un impacto directo en el bienestar de la sociedad es un principio fundamental tanto en las enseñanzas egipcias como en las enseñanzas de Confucio. Una de las cuestiones más complejas planteadas por las enseñanzas para Merícara es la preservación de la sabiduría de los gobernantes del pasado frente a la evolución del contexto social, político y religioso de Egipto. Seti III busca transmitir a su hijo Merícara que debe aprender de los errores de los gobernantes anteriores.
Sin embargo, este consejo también introduce una paradoja en cuanto a la aplicación de la sabiduría ancestral en tiempos de cambio. Mientras que en algunos periodos, la adhesión estricta a las tradiciones y enseñanzas del pasado fue crucial para mantener la estabilidad política, en otros momentos Egipto pasó por cambios significativos que exigían flexibilidad y adaptación a nuevas circunstancias. ¿Es posible aplicar sin cambios las lecciones del pasado cuando el contexto cambia radicalmente? Esta es una pregunta que se encuentra en el corazón de las enseñanzas de Keti III. El valor de la sabiduría ancestral es evidente, pero también hay un reconocimiento implícito de que el mundo en el que Meríkara gobernará será muy diferente al de su padre. La habilidad para adaptar las enseñanzas a las circunstancias actuales sin perder de vista los principios fundamentales se presenta como una de las cualidades más sabias que un gobernante puede poseer. Este tema de sabiduría versus innovación resuena con los dilemas que enfrentan los líderes de todas las épocas. ¿Cómo se logra el equilibrio entre mantener la tradición y abrazar la innovación? La historia muestra que los imperios que han logrado adaptarse a los cambios, manteniendo al mismo tiempo un sentido de continuidad, son aquellos que han perdurado. El orden cósmico es uno de los principios fundamentales que subyace en el pensamiento egipcio. En este contexto, la Ma'at, la diosa de la justicia, el orden y la verdad, es una figura clave que representa tanto el orden natural del universo como el orden social y político. La Ma'at es presentada como el principio que debe guiar a los gobernantes en su labor para asegurar la estabilidad de la sociedad. El faraón era visto como el guardián de la Ma'at en la tierra, encargado de mantener el equilibrio entre el caos y el orden, entre el bien y el mal. Las enseñanzas de Keti III son una extensión de este pensamiento, subrayando la necesidad de un gobierno que no solo sea justo, sino que también esté alineado con los principios divinos del universo. Esto nos lleva a una paradoja interesante. Aunque el gobernante tiene un poder absoluto sobre su pueblo, su legitimidad y autoridad dependen de su capacidad para actuar conforme a la verdad divina. En otras palabras, el poder del faraón no está justificado por su fuerza o dominio, sino por su capacidad para ser un canal de la justicia cósmica. Esto también nos invita a reflexionar sobre los límites del poder. Aunque un gobernante puede tener la autoridad para gobernar, su poder es limitado en tanto que debe obedecer principios superiores, como la justicia universal. Este concepto puede parecer restrictivo para muchos, ya que limita la autonomía del líder, pero a su vez asegura que el poder no se convierta en arbitrario ni desmesurado. Este enfoque de la justicia tiene paralelismos con muchas otras culturas, como la griega o la romana, en las que también existían nociones de un orden superior o de una justicia universal. Sin embargo, en Egipto, la Ma'at no solo representaba la justicia en la tierra, sino que tenía una dimensión cósmica, lo que le confería una importancia única en el contexto religioso y político de la civilización egipcia. Un tema fascinante y profundamente paradójico en las enseñanzas para Meríkara es la posición del faraón como una figura de divinidad humana. El faraón, aunque gobernaba como un ser humano, era considerado la encarnación de los dioses en la tierra. Este concepto de divinidad humana presenta una contradicción aparente. ¿Cómo puede una figura humana tener una autoridad divina? Por un lado, la divinidad del faraón otorgaba legitimidad a su gobierno. La creencia en que el faraón era elegido por los dioses para gobernar permitía que su autoridad fuera inalterable y sagrada. Sin embargo, al mismo tiempo, esta divinidad también le exigía al faraón una responsabilidad moral superior, ya que se esperaba que fuera un modelo perfecto de justicia y virtudes divinas. Esta paradoja se vuelve aún más profunda cuando se analiza cómo los faraones, a pesar de ser considerados casi seres divinos, debían comportarse con humildad y ser justos ante su pueblo. Los errores y abusos de poder de los faraones eran, por tanto, vistos como una transgresión a los principios divinos, lo que implicaba que incluso los reyes, considerados dioses vivientes, no eran inmunes a la justicia divina. Este dilema refleja la tensión entre el poder absoluto y la responsabilidad moral, un tema que sigue siendo relevante en los debates contemporáneos sobre el liderazgo y la gobernanza. La combinación de poder absoluto y obligación moral es un tema eterno que sigue siendo un desafío en todas las sociedades. Las enseñanzas para Meríkara siguen siendo una fuente inestimable de sabiduría incluso hoy en día.
A pesar de haber sido escritas hace más de 3000 años, sus lecciones sobre el liderazgo, la moralidad, la justicia y la sabiduría práctica siguen siendo increíblemente relevantes. Los paralelismos con otros textos antiguos, como las enseñanzas de Confucio en China, la República de Platón en Grecia, o incluso las enseñanzas morales y políticas del Antiguo Testamento, muestran que las preocupaciones sobre el liderazgo y el buen gobierno son universales y atemporales. El hecho de que estas enseñanzas hayan perdurado a lo largo de los siglos también habla de la intemporalidad de la sabiduría. A través de los siglos, no importa cuán distintos sean los contextos históricos, los humanos siguen enfrentando los mismos desafíos fundamentales: el equilibrio entre el poder y la moralidad, la justicia y la misericordia, y la sabiduría y la humildad. Estos temas son tan pertinentes hoy como lo fueron en la época de Keti III y Merícara. En última instancia, las enseñanzas para Merícara nos ofrecen una reflexión profunda sobre cómo el conocimiento y la sabiduría deben ser el cimiento de cualquier gobierno. Al aprender de los errores de los gobernantes del pasado, los líderes de hoy pueden encontrar las claves para un futuro más justo y equilibrado. Y así concluimos nuestro viaje a través de las enseñanzas para Merícara. Como hemos visto, este antiguo texto egipcio nos ofrece una profunda reflexión sobre el liderazgo, la justicia, la moralidad y la sabiduría, temas que siguen siendo tan relevantes hoy como lo fueron hace miles de años. Las paradojas que nos presenta, como la relación entre la justicia y la misericordia o el poder y la humildad, nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia visión del liderazgo y la justicia en el mundo actual. Si te ha gustado este análisis, no olvides darle like al vídeo y suscribirte al canal para no perderte más contenido sobre historia, filosofía y enseñanzas milenarias. Déjame tus comentarios abajo. ¿Qué piensas tú sobre las lecciones que Merícara debía aprender de su padre? ¿Crees que aún podemos aplicar estas enseñanzas en el mundo moderno? Gracias por acompañarme en esta exploración. Nos vemos en el próximo vídeo.